nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra es para ti. Pido tu santa bendición para todos mis hermanos aquí en Colombia, en el Centro de Restauración Internacional CRI. Y también, bendito Señor, pido que extiendas tu poderosa mano sobre todos nuestros oyentes en otros países, en otras congregaciones que reciben a través de nuestro ministerio tu palabra para ser edificados, consolados y exhortados. Padre, muchas gracias. Señor, oro de una manera muy especial para que también bendigas su vida financiera y mis hermanos tengan ese buen servicio de internet, computadores de alta gama, televisores de alta gama, celulares y con las mismas condiciones para que puedan congregarse todos los días y también compartir la bendición con muchas personas que la virtualidad les bendice. Gracias, Señor, por tu amor y que tú premies la fe de la persona que tiene la fe tan poderosa para poderse congregar y decir, recibo tu palabra, Señor, y ahí en su casa, algunos están congregados desde el hospital, algunos en la cárcel, otros van por el camino y están diciendo, amén, recibiré tu palabra, Señor, y que tú les bendigas allí y premies la fe. Como aquel hombre, cuando tú ibas a ir a su casa y te dijo, Señor, da tu palabra y mi siervo sanará. No necesito que llegues a mi casa. Da tu palabra y mi siervo sanará. Señor, y tú te sorprendiste de la fe de ese centurión y en ese instante quedó sano. Allí a la distancia,
Bendito sea tu nombre. Que así tú premies a tu iglesia, que son inteligentes en poderse congregar presencial o virtualmente, pero se congregan para recibir, igual que el centurión, tu bendita palabra. Premia la fe de los que la respetan, la reciben con devoción, con fe, con amor, con hambre, y que la bendición llegue allí hasta donde están congregados. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre eterno, coloco esta conferencia número 6 en el tema de las sectas pseudocristianas y no cristianas, y la parte número 3 del catolicismo romano. Gracias, Señor, por darnos la bendición para estar en este lugar. Amén. Mis amados, algunos se están preguntando que yo ya di esta conferencia la semana pasada, la número 3. Quiero decirles que vamos a dejar oficialmente la de hoy. Es la misma conferencia mejorada por cuestión de algunos hermanos que hicieron preguntas y quieren profundizar. Entonces, esta es la que queda oficial como la número 3 sobre el catolicismo romano. La otra la pueden eliminar. Esta está más completa. Lo he hecho por amor a ustedes, porque muchas personas quieren compartir esto con muchas personas católicas y entonces quiero profundizar más. La conferencia de mañana, que sería la 4, o sea, la conferencia 7, pero la número 4 sobre el catolicismo romano, ya empezamos literalmente a ver qué es lo que enseña la Iglesia Católica y qué es lo que realmente la Biblia dice y la cantidad de inventos que la Iglesia Católica tuvo en cuanto a costumbres y dogmas. Pero ya es mañana en la número 7, repito, parte 4. En Mateo capítulo 24, versículo 4 al versículo 5, nueva versión internacional de la Biblia, dijo nuestro Señor Jesucristo: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Profecía hecha por el Señor aproximadamente en el año 33 después de Cristo. O sea, el Señor está todavía en ese momento en la tierra en forma humana, no ha muerto, no ha resucitado, y ya les está diciendo que después de que Él muera, resucite y se vaya, habiendo fundado su iglesia, vendrán muchos falsos cristos y van a engañar a millones de personas. Cuando les sigas enseñando sobre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, te vas a dar cuenta que es una de las sectas más grandes pseudocristianas y cómo tergiversaron, torcieron las escrituras para engañar, como dijo el Señor, a muchos. Pero esa es una de tantas sectas. Hay muchísimas sectas en el mundo. Bien, tengan en cuenta estos otros dos textos. Juan 16, versículo 2 al versículo 3. Otra profecía de nuestro Señor Jesucristo. Los expulsarán de las sinagogas, o sea, lugar de reunión. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni a mi Padre ni a mí. Interesante que prestes atención, hermano, a estas profecías salidas por la boca de nuestro propio Señor cuando oraba y se dirigía al Padre y de paso nos enseñaba. Y dice que entonces gran persecución contra la iglesia y cualquiera que los mate pensará que lo hace en nombre del Señor. Ahora que presten más atención con la persecución papal que voy a enseñarles, la persecución papal, lo que llamaron la Santa Inquisición. Vamos a mirar la persecución contra los protestantes allá. Estamos hablando en los siglos pasados, cuando la Iglesia Católica
para el año 1000 en adelante y demás, cómo a través de los papas eh, asesinaron muchas personas por leer la Biblia, por querer predicar la verdadera doctrina, y cómo se impuso la Iglesia Católica a sangre, con armas y sangre, dominando a todos los que podía para meterlos a su religión. Y todo eso tenemos que estudiarlo históricamente, hablando, y a la vez, a la luz de la palabra, ver que se cumple cómo las sectas en nombre del Señor engañan a millones de personas. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, dice así el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro. En el pueblo judío hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, o sea, falsas enseñanzas salidas de la misma iglesia para destrucción de la iglesia del Señor. Eso es tremendas profecías. Dice que en el pueblo judío hubo falsos profetas. El apóstol Pedro, explicándole a la iglesia del Señor, les dice, pues aquí en la iglesia cristiana también habrán falsos profetas. De entre ustedes saldrán esos falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos, dice el versículo 2, los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Y versículo 3, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Me encanta, valga la expresión, aplicándola correctamente a lo que me refiero, enseñar sobre sectas, porque logramos varios objetivos a la vez. Conocemos el origen de tanta secta, nos culturizamos en eclesiología y en el tema que les digo, pero para poder entender si estamos nosotros correctos ante esas sectas, hay que estudiar mucho la palabra del Señor. Entonces, esta serie hará que tú conozcas mucho la palabra del Señor y a la vez te culturices respecto al origen de tantas religiones. En este caso inicié con la Iglesia Católica porque muchos militamos en ella. Estuvimos allí, otros no. Mis hijos, por ejemplo, no tienen ni idea. Ellos nunca fueron bautizados de niños, nunca hicieron los sacramentos que esta iglesia se inventó. Nada, porque ellos ya nacieron estando yo en los caminos del Señor. Pero muchas personas sí militaron en la Iglesia Católica, otros todavía están, incluso creen que es la iglesia del Señor, pero después de este estudio abrirán los ojos a la historia, como hoy voy a enseñarles bastante historia de la iglesia, etcétera, y comparando con la palabra del Señor y dirán, gracias Señor por hacerme entender de que definitivamente es una de las peores sectas que dominaron, engañaron y asesinaron a millones de personas e impusieron su religión con arma en mano, como pasó con nuestros indígenas, nuestros antepasados, cuando llegaron los conquistadores con arma y la cruz. O se vuelve católico o se muere, así de sencillo. Y por eso todos terminamos siendo católicos sin saber ni por qué. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos hoy a estudiar 5 temas importantísimos, como es movimientos de la Reforma. Segundo, el catolicismo romano en el Nuevo Mundo. Tercero, la guerra de los 30 años. Cuarto, las persecuciones papales. Y quinto, hablaremos algo sobre la famosa Santa Inquisición. Y no olvides, los textos bíblicos que acabé de darles para que tengan muy en cuenta que tiene mucho que ver con lo que les voy a enseñar. Primero, movimientos de la Reforma. Surgieron dentro de la iglesia en los años 1000 y 1500 después de Cristo. 5 movimientos de Reforma
que prepararon el terreno para la reforma en 1517. Recuerden el alemán Martín Lutero. Y los años siguientes. Al parecer fueron aplastados por la persecución. O sea, que te quede claro que no es ahora en nuestro siglo XXI, o sea, estamos hablando del año 2023 y los años anteriores, que protestamos contra la Iglesia Católica. No, desde la Iglesia primitiva, desde el siglo I después de Cristo, siempre ha estado protestando contra todo lo que es herejía. Para el siglo IV, o sea, año 300 en adelante, se empieza a estructurar lo que luego, años después, se llamaría Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ya en las conferencias pasadas les expliqué bastante sobre cómo se fue formando esta secta con falsa enseñanza, falsa doctrina, el papado, cómo se fue imponiendo y demás, y durante los siglos se fue corrompiendo. Entonces aquí encontramos movimientos de la Reforma en el año 1000. O sea, estamos hablando ya de 10 siglos y en el año, más o menos del año 1000 al año 1500, ya para el siglo XVI, hay luchas contra la doctrina católica romana, hay guerra, y a eso se le llama movimientos de lo que sería la Reforma en el año 1517, cuando un mismo monje católico llamado Martín Lutero logró enfrentarse al Papa, evitar que el Papa lo matara, y así se consolidó la victoria de la protesta contra la Iglesia Católica Romana, que quería seguir dominando a punta de armas y sangre y dominación psicológica, moral y espiritual a millones de personas. Dominar todo el mundo, pero no pudo. Sigue siendo muy poderosa, pero la verdad, estudiaremos más adelante cómo muchos países de Europa y todos se retiraron de lo que se llama la Iglesia Católica Romana. Nosotros los latinos somos muy ignorantes por la falta de estudio, por la ignorancia, la terquedad. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces la Iglesia Católica, Apostólica y Romana por eso aprovecha la ignorancia de los latinos y todo lo que es América y demás. El caso es que aplastaron para esa época la persecución contra ellos y detuvieron bastante el protestantismo. Los albigenses y los valdenses de Francia, tengamos en cuenta a Juan Wycliffe y sus seguidores, los Lollardos en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia y Jerónimo Savonarola en Italia, todos fueron usados por Dios para despertar la conciencia del pueblo y dirigirlo hacia la Biblia. Entonces, siempre han habido cristianos de verdad que han defendido el estudio de la palabra del Señor. Obviamente, la Iglesia Católica los odió y los asesinó. Los albigenses surgieron en el sur oeste de Europa alrededor del año 1000 y alcanzaron su máximo desarrollo en el año 1170. Amaban la Biblia. Contra los albigenses y otros reformadores se adoptó una política de exterminio. La Iglesia Católica dijo, vamos a exterminar a esos herejes, así fueron llamados. Todo el que estudiara la Biblia y la quisiera enseñar como es, la Iglesia Católica Romana los llamaba herejes y tocaba asesinarlos. Y ya saben ustedes quién dirigía todo. Su santidad el Papa, imagínense. Para acabar con la herejía tenían que matarlos a todos. Al matar a casi todos los habitantes de la región donde radicaban los albigenses, se logró acabar con aquel movimiento de protesta que contradecía las enseñanzas antibíblicas de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica ha tenido muchas victorias contra los que han querido estudiar la verdadera palabra del Señor, asesinándolos. Los valdenses sufrieron fuerte persecución desde el año 1170 por su predicación de la Biblia y su oposición a algunas doctrinas y costumbres de la Iglesia Católica. Hallaron albergue en Italia y constituyen hoy uno de los grupos evangélicos de esta nación. O sea que curiosamente allá en Italia, donde está la sede de esa religión, porque no es la sede de la verdadera Iglesia cristiana, que empezó fue en Jerusalén, curiosamente allá en Italia encontramos que todavía desde ese 1170 que
venció el protestantismo y se separó de la Iglesia Católica, hasta hoy en día, siglo XXI, sigue existiendo este grupo evangélico que estudia la Biblia y no pertenece al catolicismo romano, para que no crean que todos los italianos son católicos y apostólicos y romanos, como lo dicen muchos. En Inglaterra, Juan Whitfield, doctor en teología, que nació en 1324, murió en 1384, este doctor enseñaba en contra de la doctrina de la transustanciación, que había sido aprobada, inventada y aprobada por la Iglesia Católica en 1215. ¿Qué se inventó en 1215 la Iglesia Católica? Que la hostia y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama la doctrina de la transustanciación, herejía, falso. Y en este tiempo en la historia, este gran teólogo se opuso contra la Iglesia Católica, contra esa falsa doctrina, que hoy, siglo XXI, ¿cuántos siglos después siguen enseñándole y engañando a millones de personas? Este doctor en teología y gran hombre de Dios tradujo la Biblia al inglés y enseñaba que el Papa no tenía ningún derecho a ejercer autoridad sobre Inglaterra. Después de su muerte, la persecución contra todos sus seguidores exterminó este movimiento. Otra vez la Iglesia Católica asesinando a todos los que estuvieran a favor del estudio de la Biblia. Los escritos de él, o sea, de Wycliffe, influyeron en Juan Hus, que fue rector de la Universidad de Praga en Bohemia. Juan Hus enseñó los derechos de la conciencia individual, predicó las doctrinas de Wycliffe y la liberación de la autoridad papal. ¿Notan? Siempre en contra de la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia del Señor. Hus, entonces, fue quemado a órdenes del Papa en la hoguera en 1415, pero despertó su patria por el deseo de que se reformara. Por eso les estoy hablando sobre esos movimientos de la reforma. Gracias a esos grandes mártires que defendieron el estudio de la palabra y fueron asesinados por órdenes del Papa, de la Iglesia Católica, pero fomentaron en que muchos verdaderos cristianos dijeran, si ese hombre dio la vida, nosotros también vamos a continuar defendiendo la sana doctrina. En Italia, Dios usó de una manera maravillosa a un fraile dominico llamado Jerónimo Savonarola para encender el fuego del avivamiento usando la Biblia y llevar al pueblo al arrepentimiento. Ahí en Italia, eso me parece asombrosísimo. Repito, no te dejes engañar con que todos los italianos son católicos, apostólicos y romanos. Así el Papa esté allí. Hay muchísimos italianos que nunca se dejaron engañar por esa falsa doctrina. Y este hombre, allá en Italia, Jerónimo Savonarola, predicó el verdadero arrepentimiento a miles de italianos. ¿Qué hizo el Papa? Lo excomulgó y lo condenó a ser ahorcado en 1498. Después de muerto, su cuerpo fue quemado en la Plaza Mayor de Florencia, donde había predicado a las multitudes. El Papa dijo, lo mato y lo quemo delante de todos los que lo seguían con sus predicaciones y así estoy en contra de los protestantes. Mucha sangre, ¿comprenden? Vamos comprendiendo. Cuando la verdadera iglesia del Señor mataba gente si no seguían a Cristo. Jamás, nunca la verdadera iglesia va a matar a otra persona si no se convierte. Jesús dijo, prediquen. Si no se convierten, bueno, no es a ustedes a los que rechazaron, fue a mí y sigan su camino. Sacúdanse en las sandalias y sigan caminando. Pero vean lo que hace una secta. Si tiene que matar, mata. Por eso es que la Iglesia Católica hoy tiene tanto poder, porque durante los siglos son muchos mártires, mucha sangre derramada, mucha corrupción financiera. Por eso son la iglesia pseudocristiana más rica del planeta, con su Vaticano y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Eso, para mantenerse en ese poder, hay que matar a muchos, engañar a muchos y ser muy corruptos. 19 años después de esto estalló en Alemania la Gran Reforma. El conflicto comenzó cuando un monje católico, vea cómo es Dios de hermoso, profesor de teología de la Universidad en Wittenberg,
se opuso a la venta de las indulgencias. Otro invento de la Iglesia Católica, que si entregabas dinero y comprabas muchas indulgencias, estarías menos tiempo en el purgatorio, etcétera, y si seguías dando mucho dinero, entonces sales rapidito de allá y entras al cielo. La cantidad de inventos para robar el dinero a las personas. Por eso les di unos textos al principio de la conferencia para que los estudies bien cómo se cumplió todo eso, porque fue profetizado por nuestro Señor. Este monje fue Martín Lutero, que el 31 de octubre de 1517 se opuso a las enseñanzas de su propia Iglesia Católica, Apostólica y Romana, enseñanzas que contradecían a la Biblia. El Papa lo excomulgó y le declaró la muerte. Pero en este caso ocurrió algo milagroso. Algunos príncipes de Alemania apoyaron a Martín Lutero y lo protegieron contra los esfuerzos papales de poner fin a su vida. El Papa no lo pudo asesinar. Mire cómo Dios usaría a alguien de la misma Iglesia Católica para estar en contra de la enseñanza católica, apostólica y romana. El apóstol Pablo lo llama doctrina de demonios. Muchos de la Iglesia real que viene desde el primer siglo, siempre oponiéndose a que tanta mentira a través de la Iglesia Católica Romana llegara. Y el Papa mandó a matar durante los siglos a muchas personas. Ahora Dios usa un propio católico, profesor allá en Alemania, que un día encontró una Biblia en una de las bibliotecas donde él enseñaba. Cuando la lee se da cuenta de la cantidad de mentiras que le estaban enseñando, y ahí definitivamente Martín Lutero se enfrentó al Papa, pero en ese caso no lo pudo matar. Después Martín Lutero, estando exiliado por causa del Papa, pero vivo, empezó a traducir la Biblia al idioma sencillo de los alemanes, para que toda persona, por más ignorante que fuera, que al menos pudiera leer, pudiese leer la Biblia y entenderla como debe ser. Por eso se llama Martín Lutero el gran reformador, pero ya les expliqué que antes de él hubo muchos como Juan Hus, Savonarola y otros que dieron la vida. Ya Martín Lutero pues ya tuvo la bendición de que aprovechó todos estos movimientos contra la falsa enseñanza católica, y ya Dios lo respaldó para que ya hubiera una explosión ya a nivel mundial. Ciertos aspectos del Renacimiento, ustedes recuerden que el Renacimiento fue el despertar intelectual que para esa época estaba en pleno desarrollo. Entonces el Renacimiento contribuyó al éxito de los reformadores, o sea, de todos los que estaban en contra de las enseñanzas católicas, apostólicas y romanas. La gente para esta época en el mundo querían lo intelectual, querían leer, profundizar, y esto ayudó mucho para que quisieran leer la Biblia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Equipaba a las naciones para rechazar el dominio papal gracias a que ya podían leer, instruirse y examinar las escrituras y no aceptar muchas doctrinas y dogmas que la Iglesia Católica Romana estaba imponiendo. Bendito el nombre del Señor. El conflicto entre los reformadores y Roma duró por muchos años, siglos, y tuvo por consecuencia la división de la Iglesia Católica. En líneas generales, todo el norte de Europa se separó de la Iglesia Católica Romana. Es bueno que lo tengan en cuenta, porque hoy en día tú, si estás asistiendo a la Iglesia Católica y quieres salir a estudiar la verdadera palabra del Señor, te dicen que abandonaste la verdadera Iglesia, que pierdes la salvación, que es la Santa Iglesia del Señor, y tú por ignorancia tienes temor de salirte de esa secta. Por ignorancia. Pero cuando vamos a estudiar y vemos lo que hoy estamos viendo, uno quiere salir corriendo lo más pronto posible, porque en esa formación de esa religión ha habido muchos martirios, sangre, dominación, explotación financiera, psicológica y de todo. Entonces, tengámoslo bien en cuenta, mis amados. La Iglesia Católica, pero entonces les estaba diciendo que todo el norte de Europa se separó de la Iglesia Católica Romana. Los países del sur permanecieron leales al Papa. La Iglesia Católica, habiendo perdido mucho territorio, puso su mirada en el Nuevo Mundo para conquistarlo con la espada y la cruz. Recuerden bien que el Nuevo Mundo es uno de los nombres históricos con que los europeos en esa época denominaron al continente americano.
Estamos hablando desde finales del siglo XV, como consecuencia del descubrimiento de América en 1492. Entonces, desde ahí, Europa empieza a hablar del Nuevo Mundo, refiriéndose a nosotros, que posteriormente seríamos alcanzados por la conquistadores, entre comillas, cristianos, católicos, pero eran ladrones, asesinos y de todo. Y ellos fueron los que nos impusieron el catolicismo romano a nuestros indígenas, a nuestros antepasados. Y por eso es que terminamos en esa secta, porque nuestros padres no sabíamos ni leer. Estamos hablando para el siglo XV, como les estoy hablando. Entonces, el Nuevo Mundo, nosotros, toda América, no solo fue conquistado, sino que fue obligado a ser católico, apostólico y romano. Segundo, hablemos un poco sobre el catolicismo romano en el Nuevo Mundo, ya que comprendimos mejor. En 1539 el español Ignacio de Loyola organizó la Sociedad de Jesús. Esto les va a parecer muy ya cercano a tu conocimiento. ¿Han escuchado a los famosos jesuitas? Entonces, resulta que el español Ignacio de Loyola fue el que organizó esta Sociedad de Jesús. Se le llamó los jesuitas para el año 1539. Estamos hablando del siglo XVI. Su propósito en la Contrarreforma era combatir el movimiento protestante. Noten cómo se fundaron los jesuitas. Su propósito era exterminar a todos los que protestaran contra su religión. ¿Cómo les parece? Ahora, Francisco Javier, uno de sus primeros miembros, o sea, los primeros jesuitas, estuvo frente y realizó una labor prodigiosa. Estableció la doctrina católica en la India, en Ceilán, Japón y otros países del lejano oriente. Mientras tanto, otros jesuitas navegaron hacia el Nuevo Mundo, o sea, hacia el occidente, hacia nosotros, en compañía de los conquistadores, para implantar la religión católica a los aborígenes o nativos. Es de importancia saber que en la época de la Inquisición, los jesuitas eran tan intransigentes y crueles en sus esfuerzos por exterminar a los supuestos herejes, nos llamaban herejes a los que estudiamos la Biblia. Entonces los jesuitas, su objetivo principal era destruir todos los que protestaran contra su religión. Ahora vienen hacia el Nuevo Mundo con los conquistadores y traen su doctrina católica, pero la historia muestra que muchos jesuitas fueron expulsados de muchos países. Los sacaron corriendo, pero otros países, como en este caso el Nuevo Mundo, por la ignorancia nuestra nos dejamos subyugar, someter y dominar por las enseñanzas católicas, apostólicas y romanas. Tercero, les hablaré un poco sobre la Guerra de los 30 años en 1618 a 1648 como una pequeña muestra de muchas cosas de la historia. En Bohemia y Hungría, ya en 1580, los protestantes formaban la mayoría. El emperador Fernando II de la familia de los Habsburgo había sido educado por los jesuitas y con la ayuda de ellos se comprometió a suprimir el protestantismo. Noten esto. La primera parte de la guerra, que fue de 1618 a 1629, fue una victoria de la Iglesia Católica romanista, eliminándose el protestantismo de todos los estados católicos. Luego resolvieron recatolizar a los estados protestantes de Alemania, pero ocurrió algo. Gustavo Adolfo, rey de Suecia, dándose cuenta de que la caída de Alemania significaría también la de Suecia y quizás el fin del protestantismo, porque él sí estaba a favor del protestantismo, él se metió a la guerra, se incluyó, su ejército fue victorioso y así salvó de paso la causa protestante. Siempre Dios respaldando a los que realmente quieren estudiar la palabra del Señor. El resto de la guerra de 1632 a 1648 fue el principio de una lucha entre Francia y Habsburgo, o los Habsburgo, y terminó siendo Francia la primera potencia de Europa. La guerra de los 30 años comenzó como una guerra religiosa
en querer exterminarnos por protestar contra las falsas enseñanzas católicas y terminó como una guerra política. Causó aproximadamente 20 millones de muertos. Esta guerra la inició el discípulo de los jesuitas, Fernando II, con el objetivo de aplastar a todos los protestantes que no querían dejarse contaminar con las doctrinas católicas, apostólicas y romanas. Cuarto, las persecuciones papales. El número de mártires bajo las persecuciones papales excede muy grandemente al de los mártires cristianos bajo Roma, la Roma pagana. Cientos de miles entre albigenses, valdenses y protestantes de Alemania, los Países Bajos, Bohemia, España y otros lugares, suele excusárseles a los papas en esto diciendo que así era el espíritu de aquel siglo. Los papas que por 1000 años habían dominado al mundo cristiano y que tantos mártires del siglo XX, como en Colombia, en México y otros países donde la Iglesia Católica Romana aún dominaba las mentes y los corazones. El espíritu del diablo fue el que persiguió y martirizó a tantos miles de cristianos usando al papado con su religión llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana, y todo eso, la cantidad de muertes, decían en el nombre de Cristo para defender la Iglesia. ¡Qué palabras tan diabólicas! Y un poquito sobre la Santa Inquisición para que nos culturicemos un poco, porque ya mañana voy a continuar ya con las doctrinas literalmente enseñadas por la Iglesia Católica. La Santa Inquisición también la llamaron el Santo Oficio. ¿Qué es la Inquisición? Se reconoce de esta manera al tribunal creado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dedicado a perseguir sistemáticamente y a castigar todos los llamados herejes y los que se separaron de su iglesia. Esto fue en 1229 cuando se organizó y se estableció y operó durante mucho tiempo en Italia, España, Francia y Portugal. La Inquisición española fue creada ya luego en España, también uno de los países hasta donde llegó, autorizada por el Papa Sixto IV, por los Reyes Católicos en 1478. 2 años después inició sus acciones en la ciudad de Sevilla para expandirse posteriormente por todo el resto de España y sus colonias. ¿Qué castigaba la Santa Inquisición? Castigaban a todos los que leyeran la Biblia y creyeran diferente a la Iglesia Católica, los llamaban apóstatas, y perseguían a los judaizantes, a los luteranos, los llamaban blasfemos, los llamaban brujos, los llamaban adivinos, brujos y todo, y con esa excusa los quemaban, los martirizaban, los humillaban, porque su intención como católicos, apostólicos y romanos era evitar que la gente se saliera de su religión y hacían lo que fuera y los tildaban de brujos, de adivinos, de herejes y así los asesinaban. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Tú dijiste, Señor Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Padre, muchas gracias por darnos a través de la historia y de tu santa palabra el conocimiento para no caer en una secta de error, o si ya estuvimos o estamos, para salir corriendo de las enseñanzas que van en contra de tu santa palabra. Padre, muchas gracias por los grandes reformadores que dieron su vida, como Juan Gus, Savonarola y otros, siglos atrás, desde el primer siglo de la Iglesia, dieron la vida por la santa palabra, y hoy nosotros somos beneficiados al tenerla en la mano y poderla estudiar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.